Hola Juanma, María Elena, Manuel, Candela. Juanma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Juan Manuel. ¿Me ves María bien? Elena, ¿Me ves bien o preferís que mejore la calidad con el celular dándolo vuelta? No sé. Manuel, Candela. No, te veo Un poquito como... borroso, ¿no? Espera, a ver. Sí, porque tengo. Ahí me ves mejor. ahí no te veo. No me ves. Ah, porque no cambié la calidad. Espera. Ahí voy, ahí voy. Celular dándolo vuelta, no sé. ¿Y ahí? Ahora sí te veo. Tenés que levantar el celular. Ajá. Esperá que lo voy acomodando en la medida que me veo. Ahí no te veo. No me ves. No me ves. Ah, porque no cambié la calidad. Espera. ¿Ahí? Ahí voy, ahí voy. ¿Y ahí? Ahora sí te veo. Que Manuel, levantar el celular. ahí subido. Subí el celular. Esperá que lo voy acomodando. Sí, porque mi celular está roto de adelante, pero de atrás anda perfecto. Se te ve muy nítido, pero no se te ve completamente. O sea, Ah, te veo la mitad de la cara. la mitad de la cara, voy subiendo, ahí voy, ahí voy. Un poco más. Más, ahí. Un poquitito más todavía. Bueno, le damos. Ahí para dar. ¿Más? Sí, ahí más o menos está bien. Ahí está, ya estamos. Genial. Pues si no, Me quedo alto nomás. Lo veo bien, si veo no, bien. te vas a pasar de largo. No, ahí está perfecto. Qué bueno que estamos en familia y que podemos acomodar estas cosas tranquilos. Sí, aparte no hay ninguno demasiado experto, ¿viste? Ah, bueno, aprendiéndote todo. Me estoy viendo en la computadora para ver cómo va todo, pero va bien, sí. Está bien, está bien. Muy bienvenido, Juanma. Bueno, un gusto para mí también, muy grande estar con ustedes. Este año te hemos explotado un poco, ¿viste? Para eso estamos. Ese es nuestro deseo. Ahí ¿Cómo está. andan ahí? ¿Cómo andan con el COVID? Paul, ¿cómo lo van llevando? Bueno, hasta ahora andábamos muy bien, ahora empezaron a haber más cantidad de casos. Ajá, Eh, Igual todavía está bastante controlado. controlado. Qué Hay, bien. en este momento hay 12 casos activos Ah, muy poquito, claro. y hay un grupo como de 200 que están en cuarentena, ¿viste? Por el tema de contacto directo y cosas así, pero por ahora está controlado, estamos en fase 5 nosotros, Ah, qué eh, bueno. así que esperemos que esto siga controlado, digamos. Qué bien. Qué Eh, bueno, qué bueno. Sí, viste, Porque alrededor de en Coronel Saladillo. Suárez, ¿Cómo, perdón? hay muchos más casos, ¿viste? Ah, claro. En los pueblos. Sí. Sí, en Saladillo, viste, está muy complicado, está bastante saturado, está muy explotado todo por ahí. Incluso le están mandando enfermos de otras localidades cercanas que están colapsadas. Así que bueno, viste que Natanael es enfermero, está a full, agotadísimo, no da abasto de la cantidad de hisopados que tiene que hacer. Así que bueno, está bastante complicado. Mi hijo, para los que no saben, mi hijo Natanael es pastor en Saladillo y es enfermero también. Así que está Claro. muy exigido. Sí, Sí, Bahía Blanca, Junín, están muy complicados sí, eh, eh, también. O sea que hay lugares que... Y Saladillo es grande.
Sí, me parece que es la misma localidad que ustedes, ¿eh? Ah, Eh, ¿sí? sí, 40.000 creo que, ¿no? 40.000 ustedes, creo que cuando Ah, fui, sí, más o menos. ¿eh? Más, más o menos, sí. Sí, Más o sí, menos. sí. Sí, creo que sí, lo que pasa es que, bueno, como ustedes también, ¿no? Es cabeza de partido y tiene mucha área de influencia, ¿no? Creo que la característica es muy, muy parecida, incluso hasta la ciudad es muy parecida. Cuando fui sentí muy, muy parecida a las dos ciudades. Ah, mira Eh, vos. y muy agrícolas, muy pujantes, con mucho movimiento comercial, así que tienen bastante similitud las dos localidades. Está bien. Juanma, ¿podés subir un poquitito el volumen? ¿Me puedo acercar más? A ver, sí, porque lo que puede estar ocurriendo es que como está al revés, puede ser que lo esté tocando de algún lado, pero bueno. Grito más, yo no tengo problema de gritar, así que si hace falta, esfuerzo un poco más la voz, no te preocupes. Pero el volumen aparentemente no lo puedo subir, a ver si lo subo de acá, pero me parece que no sube el volumen, me fijo, a ver. No sé si subió, porque no lo veo, ¿viste? Porque lo tengo al revés. Está bien. Che, Juan Manuel, oramos y empezamos Dale, porque con todo si no, gusto. calculamos, Con todo eh, gusto. media hora, un poco más, ¿viste? Como para Dale, terminar menos vamos cuarto, charlando. ¿viste? Porque vos Vamos tenés otra charlando. reunión después, aparte, ¿no? Sí, hoy tuve 4 Zoom, mirá, una locura. Una locura. Pero bueno, felices, muy contento de todo este Bueno, proceso. oramos y te Dale, dejo. con todo gusto, con todo gusto. Dale. Señor, queremos poner este tiempo que vamos a tener con Juan Manuel de meditar en tu palabra, de revisar cosas, Señor, de aprender cosas, Señor, delante de ti, Señor. Que tú traigas revelación, que podamos captar todo lo que Juan Manuel tiene en su corazón para transmitir, Señor, y tu espíritu nos guíe, Señor, tu espíritu nos enseñe a cada uno de nosotros, Señor. Ponemos todo este tiempo en tus manos. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Juan Manuel, yo me voy a sentar acá al lado, cosa de que Sí, no haya distracción, que no haya dos caras, pero estoy cerca, así bueno, que así no hay perfecto. distracción. ¿Eh? Dale, perfecto, con todo gusto. Cualquier cosa te pregunto. Ok, bueno, primero lo felicito por todo este proceso de estar repasando, trabajando activamente con Puerta, Camino y Meta. La verdad que un muy buen esfuerzo, realmente lo felicito, me parece una muy buena iniciativa y esto de volcarlos así en predicaciones y en el repaso de cosas tan importantes que nos han formado siempre y que hoy necesitan ser actualizadas y fortalecidas. Así que bueno, este proceso de estudiar los textos también bueno, a partir de mañana grabé 6 textos sobre este tema, así que bueno, esta semana me estarán ahí acompañándoles en la reflexión de estos versículos. Eh, Así que bueno, nos tocaría la lección 5 del tercer libro de Puerta, Camino y Meta, eh, la autoridad y la sumisión. ¿Qué tema? Qué flor de tema, ¿eh? Qué importante, qué trascendente poder reflexionar sobre esto. Me hizo muy bien a mí también repasar todo este tema eh, y encontrar, siempre uno encuentra perlas que con las primeras lecturas o las lecturas posteriores no las encontró, ¿no? Así que bueno, eh, me pareció muy interesante este comienzo con Efesios 5, ¿no? Hablar de la autoridad desde esta perspectiva, ¿no? Efesios 5, 24 al 27, este símil que hace la escritura entre el matrimonio y la relación entre Cristo y la iglesia, eh, saca acá un tema muy importante con respecto a este proyecto que estamos todos
involucrados, ¿no? Edificar una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ¿no? Qué tremendo. La verdad que es inspirador el proyecto, es desafiante, quizás nos llene de impotencia y hasta a veces nos falta un poco de fe, de creer que esto de alguna manera fuese posible. Pero bueno, es una promesa, es algo que está dentro del proyecto de Dios. No sabemos cómo lo va a hacer. Vemos en la práctica un paso agigantado en el crecimiento de la revelación de estos últimos tiempos. Si uno compara la iglesia de años atrás con la iglesia de hoy, y ve la unidad y ve el nivel de revelación, ve que vamos en una dirección que en otro momento parecía imposible, ¿no? En una iglesia tan dividida, tan contrariada, tan débil. Bueno, hoy la iglesia sigue muy débil, pero hay fuertes corrientes de unidad, y bueno, estamos trabajando en pos de eso, y acá la perspectiva que nos da al reflexionar sobre la autoridad, eh, dice que asocia esto, ¿no? A sujeción, ¿no? Y dice que para poder edificar esta iglesia gloriosa hace falta una iglesia que esté sujeta. ¿Eh? Hace falta una iglesia que esté sujeta a Cristo, acá en primer lugar. Después vamos a ver que también hace falta otro tipo de sujeciones, de reconocimientos, ¿no? Pero lo primero que destaca es que si queremos esa iglesia gloriosa, hace falta una iglesia sujeta. Hace falta que trabajemos por tener un espíritu sumiso y sujeto. Qué tremendo, ¿no? Cómo la falta de tener un espíritu humilde, de tener un espíritu enseñable, de tener un espíritu que valora el complemento, que reconoce la autoridad del otro, la gracia del otro, impide la edificación, ¿no? Porque es imposible edificar si no hay humildad, ¿no? Si no hay un espíritu sujeto. Siempre hemos hablado de esta proyección de la iglesia, calidad, cantidad, unidad, ¿no? Y muchas veces siempre comenzamos con unidad primero, ¿no? Unidad, calidad y cantidad, porque siempre, pero después hicimos un cambio, ¿no? Porque primero hace falta la calidad, porque si no somos personas llenas del espíritu, enseñables, humildes, no es posible la unidad, ¿no? No es posible. Por eso es que primero hace falta trabajar en los discipulados, en la transformación de nuestras vidas, para producir esa sujeción, ¿no? Para producir ese espíritu humilde que surge del roce, que surge, porque por naturaleza la carne no es humilde, ¿no? Y la carne va a convertir. Nuestras reacciones siempre, nuestras primeras reacciones siempre son egocéntricas, ¿no? La espiritualidad viene por conversión, no viene por naturaleza. Nuestra naturaleza siempre es rebelde, siempre es competitiva, siempre busca sacar ventaja, pero al hacer morir las obras de la carne, dejamos que el espíritu de vida nos vivifique y produzca esa realidad espiritual que no nos es natural, no nos es natural. Hay gente que se pregunta, ¿seré yo humilde? ¿Tendré yo soberbia? Esa persona que llega a esa reflexión, seré orgulloso, es una persona que no se conoce a sí mismo, porque continuamente nuestros pensamientos están plagados de orgullo, de egocentrismo, de actitudes competitivas, egocéntricas. Por eso es que es necesario morir, ¿no? A toda esa actitud rebelde que tenemos por naturaleza, y que necesitamos doblegar, pero no se doblega, la carne no se convierte, la carne siempre va a tratar de arruinar lo espiritual, ¿no? De corromper lo espiritual. Por eso es que necesitamos un espíritu, trabajar ese espíritu sumiso, ese espíritu humilde, ese espíritu enseñable, ese espíritu complementable, ¿no?
porque creo que en este ejemplo que encontramos acerca del matrimonio, justamente el énfasis es que el matrimonio es para complementarnos, es para encontrar la riqueza del otro, ¿no? Y la iglesia también tiene ese mismo objetivo, ¿no? Necesitamos ser complementables. Mi hermano me complementa, me potencia, me mejora, ¿no? Por eso, el otro gran pasaje que abarca acá es Primera Pedro 5, ¿no? Del 1 al 4, un pasaje interesantísimo, que tiene mucho para hablar, habla del pastoreo, habla del ejercicio de la autoridad, hay eh, un ruego, ¿no? Qué bueno a veces cuando la escritura ruega, ¿no? Porque es como un clamor del que disipula, es un ruego, y comienza así como ruego que, eh, que apacienten a la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Así que está hablando de que para que realmente haya un buen ejercicio de autoridad, para que haya un reconocimiento de autoridad, tiene que haber un buen ejercicio de autoridad, ¿no? Tiene que haber una actitud correcta. Por eso hay un ruego acá a los pastores, para que apacienten a la grey, cuidando de ella, no por fuerza, no por obligación, no por ganancia, dice, sino no teniendo señorío, como pasa con los del mundo, sino siendo ejemplo de la grey, ¿no? Y como contrapartida a ese buen ejercicio de autoridad, hay un ruego también, dice a los jóvenes acá. Bueno, la palabra jóvenes a veces nos puede confundir porque no tiene que ver con la edad. Acá hay jóvenes y ancianos. No tiene que ver con la edad, sino está hablando de la naturaleza espiritual. En Hebreos, la juventud es un estado de madurez antes de la paternidad, es un estado de plenitud, de madurez, antes de dar a luz, antes de la paternidad, ¿no? Por eso habla de niños, jóvenes y padres, ¿no? Jóvenes son los maduros. Y dice, igualmente, ustedes que están maduros, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos con otros. Entonces, esto habla de que este ejercicio de autoridad, de este espíritu de sumisión, de humildad, de enseñabilidad que estamos construyendo, es un ejercicio mutuo, donde todos, aún los pastores, estamos sujetos unos con otros y recibimos del crecimiento de todo el cuerpo, nos complementamos con todo el cuerpo, pero especialmente dice a los que están maduros, sepan reconocer la autoridad de los que gobiernan, porque tienen una casa dividida, no puede prosperar, hace falta que haya unanimidad, ¿no? Vamos a estar desarrollando un poco esto, ¿no? Pero lo interesante de este versículo también es que esta doble declaración, que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y interesante que después relaciona este espíritu de humildad con humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esta es la forma de canalizar nuestra rendición a Dios, rindiéndonos a los hermanos, humillados bajo la poderosa mano de Dios, está dentro de este contexto de reconocer la autoridad, de estar sujetos unos a otros, de estar sumisos, de ser enseñables y de ser complementables, ¿no? Porque lo que estamos construyendo es una comunidad bajo autoridad, ¿no? Por eso es que Dios, cuando pensó en la familia, en la iglesia, cuando Dios pensó en esta iglesia gloriosa, pensó en familia, pensó en pueblo, ¿no? Y el modelo de la familia y el modelo del cuerpo, ¿no? Que tenemos también delineado acá en Efesios 4, ¿no? Hablándonos de una cabeza, somos un pueblo comprometido con la cabeza, somos un cuerpo
que discierne, ¿no? Bueno, la cena del Señor, ¿no? Dice que algunos están enfermos y están debilitados por no discernir el cuerpo, ¿no? Discernir el valor que tenemos como cuerpo, el valor, por eso necesitamos construir, edificar ese cuerpo y construirlo bajo autoridad, ¿no? Bajo esa autoridad delegada hay una cabeza que gobierna, es un gobierno teocrático, Cristo es la cabeza de toda la comunidad, y luego Dios constituye autoridades para poder edificar este cuerpo, porque la autoridad así constituida es un servicio, ¿no? La autoridad no es un galardón, es una forma de servir, ¿no? Un ejemplo que siempre tengo cuando hablo de este tema de la autoridad como un servicio, me remite a cuando tenía hijos adolescentes. Bueno, yo tengo todos casados, ¿no? Pero bueno, era pastor y viajaba mucho, con mi esposa también, y a veces dejaba a los 4 adolescentes en mi casa, y tenía que ir a predicar el fin de semana, íbamos con Adriana el fin de semana a predicar a algún lado, ¿no? Y quedaban los 4 adolescentes en casa, teniéndose que encargar a veces de un fin de semana completo, ¿no? Comida, compra, limpieza, y bueno, esos 4 adolescentes, porque la más chica nos llevábamos con nosotros, eran 3 varones y una nena, ¿no? Así que cuando volvíamos, estaban todos peleados, porque nadie hacía lo que le correspondía hacer, y por supuesto, mi hija que, bueno, bueno, Natanael también era muy servicial en eso, pero se sobrecargaban demasiado, ¿no? Y nadie quería ir a comprar, nadie quería cocinar, así que era un desbande, ¿no? La vuelta. Hasta que comprendí que la mejor forma era dejar todo planificado. ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién limpia? ¿Quién lava la ropa? Bueno, dejar todo organizado. Así que dejaba todo un esquema de todo lo que tenía que hacer cada uno, ¿no? Y cuando me volvía, había paz, porque cada uno hacía lo que correspondía. Entonces el gobierno, bien entendido, asigna responsabilidades, pero produce paz, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. No está mirando lo que tiene que hacer el otro, ¿no? Así que bueno, qué importante entender la autoridad como un servicio, como una necesidad, y como tal es una autoridad delegada, es una autoridad porque es Cristo el que constituye estas autoridades para que el cuerpo sea esté bien unido y bien concertado entre sí, ¿no? La palabra unido habla de relación, pero la palabra concertado habla de gobierno, ¿no? Bajo un mismo concierto, ¿no? También ahí tenemos el ejemplo de las bandas sinfónicas, ¿no? De las orquestas, alguien que dirige y cada instrumento tocando su propia melodía produce esa armonía que suena bella, ¿no? Así que bueno, esa autoridad delegada tiene ese propósito de producir esa armonía para que estemos todos. Sin esa concertación es imposible hacer la obra, porque cada uno tiene su propio proyecto, su propia idea. Es necesario concertar, es necesario el diálogo, es necesario alguien que decida vamos para allá, porque si no cada uno va para su propio lado. Así que, y la obra tiene muchas aristas y muchas cosas que nos podemos encargar, pero es necesario un concierto, que nos pongamos de acuerdo y que podamos definir concretamente hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer, y eso requiere un gobierno servicial, una autoridad que produce esa dirección, y hace falta otros que se sujeten a esa realidad, porque si no, todos perdemos, porque cada uno va para su propio lado y nos terminamos, bueno, Jesús decía, ¿no? El que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? Así que bueno, qué importante ese espíritu sumiso para no desparramar, ¿no? Sino para ser esa herramienta y podamos recoger entre todos, ¿no? Así que bueno, avanzando un poco sobre este tema, tenemos que comprender entonces que la autoridad espiritual no es un fin en sí misma, sino que es un medio, ¿no?
y el fin en sí mismo es este, unificar, poner de acuerdo a la iglesia para que los santos sean perfeccionados. Necesitamos esa armonía, ¿no? Es imposible edificar a alguien que no está bajo autoridad. Es imposible que no reconoce esa autoridad porque va a querer imponer su propio proyecto, su propia visión de las cosas. Así que en la medida de que esta interacción es correcta entre los que gobiernan y hay un proceso de comunicación, hay un proceso de diálogo, ¿no? A veces cuando estos diálogos, esta interacción no funciona adecuadamente, la gente termina criticando, ¿no? Porque a veces termina criticando porque faltan esos espacios de diálogo para que ese concierto sea efectivo. Y cuando esa interacción funciona, entonces el poder de Dios se libera, ¿no? Se desata la gracia de Dios, ¿no? Y por eso es que tenemos que trabajar en un buen espíritu de gobierno, servicial, y hace falta, por otro lado, la vuelta. Personas que reconocen, que necesitan, que son conscientes de que hace falta un gobierno, que se disponen a ser gobernadas, pero también se disponen a aportar, ¿no? Como es el tema del matrimonio también. Está el gobierno y está la ayuda mutua, ¿no? Está la ayuda idónea, que es la que aporta, que es la que enriquece, y juntos son los que gobiernan el hogar, ¿no? Así que bueno, hablando de esta autoridad espiritual deseable, necesaria, indispensable para la edificación de la iglesia, lo que podemos agregar, que me parece sumamente importante, es que siempre la autoridad es reconocida y es impuesta. La autoridad no es algo que nosotros la podemos exigir. Cuando tenemos que exigir la autoridad, mirá, vos tenés que hacerlo porque yo acá lo digo, a veces se pierde esa misma autoridad. La autoridad tiene que ser reconocida, tenemos que trabajar, tenemos que edificar a los santos para que puedan ser conscientes de la necesidad de ese reconocimiento, ¿no? Por eso hace falta revelación, hace falta revelación de esa necesidad de gobierno, ¿no? Hace falta una gracia que opere, ¿no? Cuando el que desata el fluir de Dios es el reconocimiento de autoridad. Yo muchas veces voy a predicar a diferentes lugares con el mismo mensaje y voy a una congregación y siento todo muy frío, no fluyo con libertad y yo soy el mismo, el mensaje es el mismo, y voy a otra congregación y fluye con una libertad tremenda, porque lo que desata la gracia es el reconocimiento de autoridad, el hambre, la necesidad, la disposición, el hambre por ser guiado, por ser dirigido, ¿no? Entonces eso desata una gracia que es la que edifica, ¿no? Cuando hay un discipulado, cuando vas a hablar con tu pastor, orar antes para que Dios ponga en la persona que te está dirigiendo, que te está guiando, que ponga las palabras correctas. Entonces, ese espíritu enseñable, esa necesidad, ese deseo, esa revelación que la gracia tiene que operar, es lo que va a poner palabra en el otro, por más que
por ahí el otro no tenga toda la lucidez o no tenga todo el conocimiento bíblico, pero el hambre del que viene a buscar palabra es el que desata la gracia y es el que provoca que el Espíritu llene la boca de aquel que está discipulando, de aquel que está sirviendo, y a veces sale con reflexiones salimos con reflexiones que ni siquiera nosotros nos podríamos haber dado cuenta de qué era lo que teníamos que decir, pero es que el Espíritu está obrando y ese Espíritu obra en función de esa gracia que opera en aquel que viene con hambre y necesidad de ser dirigido, ¿no? De ser trabajado en ese sentido, ¿no? Así que bueno, de esto estamos hablando, de construir un espíritu sumiso, ¿no? De construir un espíritu enseñable, un espíritu abierto a ser enseñado, a ser dirigido, a ser concertado, ¿no? Hoy muchas veces en nuestras rebeldías tenemos miedo a esto, por eso nos cuesta, pero por eso tenemos que desarrollar esa confianza y esa revelación de que es necesario que alguien gobierne, es necesario que alguien dirija y es necesario que todos podamos mantener ese mismo concierto de todas las cosas, ¿no? Por eso es que la palabra sumisión, hoy, una palabra horrible, ¿no? Una palabra tan desmerecida, ¿no? Parece que fuera realmente contrario a todo este espíritu de tolerancia, ¿no? Que hay, que impera en nuestra sociedad. Hablar hoy de sumisión es hablar de una mala palabra, ¿no? Pero el Señor nos habla de ese espíritu sumiso, ¿no? De esa actitud enseñable, de esa actitud que busca y acá una definición que tenemos acá en el libro es que sumisión es prestar una obediencia inteligente a una autoridad establecida. Qué palabra tremenda, ¿no? Obediencia inteligente a una autoridad establecida, ¿no? Obediencia inteligente es porque no es cuestión de cumplir, ¿no? O cumplir por la letra, ¿no? Sino tratar de entender el espíritu de la dirección hacia dónde estamos yendo, y requiere por eso también el reconocimiento a la autoridad, ¿no? Y acá nos habla de 4 puntos que tenemos que trabajar en el reconocimiento de autoridad. Sumisión a la palabra de Dios, obvio, ¿no? Tremendo. Ahí Jesús cuando ascendió, nos dice: toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos y enséñenles a guardar los mandamientos que yo les he dado, ¿no? Tenemos que ser enseñados a obedecer, y esa es una de las tareas del discipulado, enseñados a obedecer la palabra de Dios, ¿no? Enseñados a obedecer los mandamientos, porque por naturaleza hay actitudes engañosas en nuestro corazón y necesitamos que personas que nos aman, que nos acompañan, nos enseñen a obedecer la palabra de Dios, ¿no? Hoy cita Juan 10, 27 y Mateo 7, del 24 al 29. También, como veníamos diciendo, sumisión a los pastores de la Grey, a los que tienen la responsabilidad de servir. Y un pasaje que me encanta, ahí en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13, también sujeto, dice, a los que presiden y enseñan, y a los que le guían en el Señor, ¿no? Tremendo, ¿no? Ese reconocimiento, esa sujeción, esa sumisión a los que nos presiden, a los que sirven, a los que enseñan. Tiene que haber el ministerio de enseñanza, de pastoreo, tiene mucho que ver con la administración de ánimo, ¿no? Básicamente un pastor es alguien que ministra ánimo, ¿no? Alguien que ministra aliento, ¿no? Y qué importante que es alentar a los que nos alientan, porque si desalentamos a los que nos van a alentar, nos estamos cavando nuestra propia fosa, ¿no?
¿quién me va a alentar si yo desaliento a los que me tienen que alentar? Por eso habla de la importancia de ese reconocimiento para que lo hagan con alegría, ¿no? Porque qué importante que es el ser ministrado con una palabra de ánimo, con una palabra de aliento. Pero también es importante alentar a los que alientan, porque si no, realmente se les hace muy difícil el trabajo, muy cuesta arriba y muy difícil de poder concretar. Y por último, la sumisión unos a otros. Importante, indispensable. Toda esta sujeción, toda esta autoridad espiritual está inserta en que no es como el mundo, que los que gobiernan son otra casta, otra clase, sino estamos todos sujetos unos a otros y todos somos enseñables, todos somos enseñables. Acá nos habla también de algo muy importante, de los alcances del ejercicio de la autoridad espiritual. ¿En qué áreas? Porque esto es muy importante, porque ¿cuáles son las áreas en las cuales yo tengo que reconocer la autoridad? Como decíamos, primero en las enseñanzas de Jesucristo, los mandamientos, en la aplicación de la palabra. Luego en la toma de las decisiones sobre la marcha de la iglesia, eso también es un área que tenemos que reconocer. En la aplicación de la disciplina de la iglesia, qué feo que es tener que disciplinar a alguien. Es una tarea muy fea del pastorado, pero es parte de la que toda la iglesia tiene que colaborar, ¿no? Porque es para la salvación. Y por otro lado, también en la aplicación de principios que no están en la Biblia, pero son principios bíblicos, a situaciones contemporáneas. Por ejemplo, la Biblia no habla nada de fumar, de drogarse y de otros elementos que tienen que ver con la vida de hoy, pero que los pastores o los que gobiernan son los encargados de ejercitar ese gobierno. Interesante también todo el apartado que tiene este libro acerca de la importancia del cuidado del manejo de la autoridad, porque la autoridad está dada en estas áreas, la palabra nos delega la autoridad, ¿no? Por eso necesito diferenciar el mandato del consejo. Una persona no está obligada a obedecer a mi consejo, porque mi consejo no tiene característica de palabra de Dios, porque puede estar falible, como yo soy falible, ¿no? Esto digo yo, dice Pablo, no el Señor, ¿no? Esa diferencia. Entonces yo puedo ejercer autoridad o pretender autoridad en aquellas cosas que la palabra me respalda, pero en aquellas cosas que son mis consejos, yo necesito dar libertad para que la persona también adquiere su propia decisión, ¿no? Y pueda valorar mi consejo, obviamente, como alguien que lo ama, que tiene sabiduría, ¿no? Pero eso es muy importante porque se ha caído lamentablemente en este ejercicio de autoridad, es muy permeable al abuso de autoridad. Y por eso acá hay un párrafo muy importante acerca de el cuidado en el ejercicio de la autoridad, que no podemos exigir esa autoridad, hacer demandas impropias, querer imponer nuestra personalidad sobre otros, ser coercitivo, todo esto es contrario, ¿no? Por eso necesitamos el Espíritu de Cristo, necesitamos reconocer que discípulos que hacemos son discípulos de Cristo, ¿no? Ahí en Juan 21, cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, ¿me amas? Y le dice, apacienta a mis ovejas. Nosotros tenemos que apacentar a las ovejas del Señor, ¿no? Tenemos que cuidar a las ovejas del Señor. Bueno, y por último,
antes de poder orar por ustedes en esto, nos habla de los frutos de la sujeción, y justamente dice esto que estábamos hablando, fundamentalmente paz, orden y armonía, edificación y formación de vidas, unidad y salud de la iglesia, cobertura y protección espiritual. Creo que esta área es una de las áreas sumamente importantes del discipulado, de la autoridad espiritual, que hay alguien que está orando por mí, alguien está velando por mí, tengo una cobertura, alguien está intercediendo por mí, ¿no? Así que ese es el fruto de reconocer a alguien sobre mi vida, saber que estoy en la lista de oración de alguien, ¿no? Estoy en la reflexión, alguien está orando por mí, alguien está buscando revelación para que haya una palabra fresca para mi vida. Así que bueno, hasta aquí llegamos, ha sido un placer tremendo. Quisiera terminar haciendo una oración. ¿No, Paul? ¿Termino orando? ¿Te parece? Sí, bárbaro, Juanma. Bueno, después cualquier cosita, decime. Amén, Señor. Gracias por esta hermosa congregación, gracias por los pastores, que le has dado sabiduría para ir trabajando estos temas tan importantes, y de esta forma queremos realmente bendecir a esta congregación, a la congregación ahí en Coronel Suárez, Señor, que haya armonía, que haya paz, que haya gobierno, que haya unidad, que generes esos lugares de diálogo para que no haya nadie que se aísle, que se sienta excluido, Señor, sino que pueda estar toda la congregación bajo esta cobertura espiritual, reconociendo autoridad espiritual para que realmente haya armonía y paz en la congregación. Bendecimos a esta hermosa congregación, Señor, con tu paz, con tu armonía, Señor, y te pedimos que des sabiduría a los que gobiernan, a los que discipulan, para hacerlo en el temor de Dios, con gracia, con un espíritu también de servicio, con un espíritu realmente de protección y de cobertura. Señor, gracias por este precioso tiempo, bendecimos este momento. Amén. Amén. Ajá. Bueno, Amén. Pasó algo, Juan Manuel salió, no sé qué pasó, algo pasó que se fue de la señora. No me digas, me fui. Espera que vuelvo a ver qué pasó. ¿Estás ahí? Estoy oscuro, no sé qué pasó. Bueno, decí qué pasó cuando estábamos terminando, viste, en la oración. Sí, viste. Bueno, menos mal que llegué al final. Sí. A mí me parece muy interesante este tema de la sujeción unos con otros en el tema de que somos un cuerpo y que tenemos que pensar en ese cuerpo, en familia, en esa unidad, en no tener así proyectos de cortarnos solos, independientes. Eso es un tema tan interesante, ¿no? Qué bueno. Sí. Que da cohesión al cuerpo y permite que vaya en un sentido toda la iglesia trabajando en el Señor, no cada uno haciendo lo que le parece, ¿no? Es tan interesante ese tema. Tremendo, ¿eh? La verdad que los felicito porque realmente es un tema esto es algo que edifica mucho la casa del Señor. Muy bueno, muy bueno. Estoy al revés, ¿no? Aparezco ahí, pero no me veo, yo no veo nada acá. No aparece, Juan Manuel. No sé qué pasó. No sabemos. Se escucha tu voz, Bueno. pero bueno, justo estábamos terminando, así que te dejamos en libertad, Juan Manuel, y terminamos con la reunión ahora. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, bueno, por tu servicio. Un gustazo. Y aparte, Juan Manuel él nos va a seguir ministrando en la semana con un texto cada día durante 6 días, como venimos haciendo, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, que Dios les bendiga mucho. Un gustazo muy grande estar con ustedes. Un abrazo grande, Juanma. Un fuerte abrazo, Paul. Cariños. Chau.